Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú, oh Dios, has preparado este tiempo para nosotros, Señor, para nosotros poder acercarnos a ti, Señor, y poder aprender de ti. Ahora, oh Dios, te pedimos que tú en tu misericordia trabajes en nuestros corazones a los fines de que puedan ser edificados por tu palabra, Señor. Transfórmanos, Padre, guíanos, Señor, capacítanos, oh Dios, cubre nuestras deficiencias, Señor, a los fines de que tu palabra, Señor, no sea manchada, Padre. Bendice esta iglesia, Señor. Protege a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, de la mundanalidad, Señor, del pecado, Señor, de las acechanzas del maligno. Y ayúdanos, Señor, a crecer en santidad, Señor, y en el temor tuyo. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden buscar el capítulo 3 de Romanos. Pero antes de ver el capítulo 3 de Romanos, quiero contarle una historia de algo que me pasó a mí hace 30 años. Yo hice uno de los saltos más grandes que se ha dado y fue cuando solté el campo y me fui a la ciudad. Trabajaba en un taller de artesanía y pasé a un taller de electrónica. O sea, eran dos mundos completamente separados. Cuando llego a ese taller, el cuñado, que era el dueño del taller, me colocó y me puso a soldar y a desoldar piezas. Y el primer día parecía muy interesante porque era una experiencia nueva. Ya el segundo día sentía que me estaba cansando y sobre todo que no le estaba viendo mucho sentido. Al tercer día le pregunté a mi cuñado, ¿estos equipos tienen arreglo? Los equipos con los cuales yo estaba trabajando. Y él me explicó que él lo que estaba haciendo con esto era familiarizándome con las piezas y además que yo aprendiese a soldar y a desoldar con cosas que no tenían valor para poderme preparar para cuando fuese a utilizar esa experiencia en cosas que sí tenían valor. Pero en realidad en mi corazón lo que había era que a mí me estaban poniendo de mojiganga. Y como era mi cuñado, yo no podía actuar de una manera brusca porque también me podía botar y era una oportunidad que para mí era única. Y lo que vemos aquí es que en esa pregunta había algo oculto que el cuñado no veía. Y muchas veces en la pregunta, en los cuestionamientos, también hay cosas que nosotros no expresamos, en la pregunta no está expresado, pero sí se da a entender como trasfondo. Y hoy lo que vamos a ver son 4 preguntas y vamos a ver el trasfondo de esas preguntas. Y es lo que encontramos en los versículos del capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 8. Y la pregunta, empezamos a leer. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primeramente, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Vemos ahí en este pasaje que esta es la culminación de lo que Pablo está exponiendo en los capítulos 1 y el capítulo 2, donde nos está mostrando que toda la humanidad está bajo pecado, y en el último capítulo él nos hablaba de que los judíos, por ser judíos, eso no lo hacía ya salvos, tampoco por guardar la circuncisión lo hacía salvos. Entonces, en esa circunstancia, vemos que los últimos 2 versículos de ese capítulo 2, que deberíamos leerlo antes para poder entender las circunstancias, vemos que Pablo plantea que el ser judío de sangre y el haberse circuncidado no era ninguna garantía. Miren cómo dice el capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En esas preguntas, en esos cuestionamientos que Pablo hace aquí, posiblemente él esté utilizando la diatriba como un método de enseñanza, porque está colocándose en la posición de ellos que ellos preguntarían,
o posiblemente esté recogiendo lo que haya sido la reacción de los judíos ante su predicación. Recuérdense que la carta a los romanos fue una carta que él escribió cuando ya él tenía un buen tiempo predicando la palabra de Dios. Y Pablo siempre empezaba por las sinagogas, o sea, el mensaje de la palabra de Dios siempre iba primeramente a los judíos. Entonces, la primera pregunta que se hacen es, ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Entonces vemos aquí que la respuesta de Pablo es mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Y vemos aquí que la primera ventaja, el primer beneficio de ser judío es haber sido receptáculo de la palabra de Dios. La palabra escrita es el mejor regalo que Dios pudo haberle dado a su pueblo. En la palabra de Dios Israel encontraba todos los mandatos de Dios mismo. De hecho, la palabra de Dios era la constitución de Israel. Era sobre esa palabra que Israel se sustentaba, tanto en su creación como en su forma de vida. Deuteronomio capítulo 4, recuerden que Deuteronomio fue las últimas palabras de Moisés antes de que ya el pueblo pasase a la tierra prometida, y es una especie como de resumen de toda la ley. Nos dice el capítulo 4 versículo 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? O sea, ¿qué nación es tan grande que tiene un Dios tan cercano a ellos como nosotros? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, Dios les dice a ellos, ustedes son una nación especial, pero son una nación especial por la relación que tienen conmigo. Recuérdense que todo esto sucede en el desierto. Todavía Israel como pueblo, como nación, no lo era, sino que era un grupo de personas que había sido sacado de Egipto y que había sido guiado durante todo el tiempo del peregrinar en el desierto, pero como pueblo no era un pueblo que ni siquiera se sostenía, sino que Dios tenía que sostenerlo. No era un pueblo con mucha estructura tampoco. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios era lo que definía a Israel como nación de Dios y es lo que nos define a nosotros como cristianos y también como iglesia de Dios. Vemos que la palabra de Dios es el fundamento en el cual debe sostenerse toda la estructura de la iglesia. En la palabra de Dios ellos encontraban todo lo que necesitaban para ser prosperados y vivir unidos como nación. Tenemos que Dios les dio a ellos las leyes ceremoniales, les mostró cómo debían acercarse a Él, quiénes podían acercarse a Él, en cuáles circunstancias podían acercarse a Él. Tenían las leyes morales, cómo ellos debían manejarse unos con otros y cómo debían manejarse también con el prójimo y también con los vecinos. Vemos que habían leyes aún cómo manejarse con los huérfanos, con las viudas, etcétera, etcétera. Vemos que son leyes muy especiales porque eran leyes que no se podían encontrar en ningún otro pueblo, porque eran leyes de misericordia y los pueblos no estaban estructurados en base a la misericordia, sino en base a la conquista, era lo que predominaba en ese tiempo. Vemos como la ley del Sabbat, la ley del sábado, de un descanso semanal, no importa que la persona fuera esclavo o que fuera libre. Vemos el descanso que se le daba a la tierra, vemos que se le enseñaba a ellos a cómo cultivar, etcétera, etcétera. Pero vemos algo muy importante, y es que Israel tenía la luz cuando todo el mundo vivía en la oscuridad. O sea, en la palabra de Dios, Israel tenía la forma de cómo conocer de Dios y cómo poder ser guiado por Dios. Y vemos que, a pesar de su incredulidad, la nación judía aún hoy está constituida sobre los pilares de la palabra de Dios. O sea, fue la palabra de Dios la que hizo que el pueblo volviera de nuevo a su tierra, que volviera y rescatara no solamente sus tradiciones, sino también su lengua. O sea, la palabra de Dios para Israel ha sido una gran bendición. Nosotros como cristianos no debemos nunca subestimar la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Desde elegir nuestra pareja, levantar nuestra familia, manejar nuestro matrimonio, manejar nuestro negocio, manejarnos con los demás, actuar ante la sociedad, todo tiene que estar permeado y guiado por la palabra de Dios. Hermanos, los frutos muchas veces quizás no los veamos, pero aún así no lo veamos en el sentido de la conversión. Me explico. Nuestros hijos, por ejemplo, nosotros podemos enseñarles la palabra de Dios desde pequeñito.
Y es posible que alguno de esos muchachos no se arrepienta. Pero la parte moral de la palabra de Dios va a trabajar en su corazón y también lo va a hacer una buena persona. Pero sobre todo va a tener los fundamentos para cuando el Señor toque ese corazón, ya Él esté preparado para recibirlo. Cuando Él se encuentre en dificultades, Él va a acudir a la palabra de Dios. Asimismo, la palabra de Dios puede trabajar aún con aquel asesino que quizás le quitó la vida a un familiar de uno. Hay que mostrarle la palabra de Dios porque no sabemos qué va a hacer Dios con esa palabra. A mí me impactó tanto esta semana cuando murió un señor que era un empleado del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, como la esposa de él decía: yo lo que quiero es que ellos se arrepientan. Yo lo que quiero es que ellos conozcan del Señor para que ellos cambien su vida, porque era Satanás que estaba obrando en ellos en ese momento. Era Satanás que lo estaba llevando a hacer lo que ellos hicieron. Ahora, ella sí también exigía que con ellos se cumpliera la justicia terrenal, que ellos también fuesen a la cárcel. Y es así, hermanos, la palabra de Dios no podemos nunca subestimarla, porque es la que puede transformarnos a nosotros, puede transformar nuestra sociedad y puede transformar la vida de cualquier persona. Pero Israel no solamente tenía la palabra de Dios como norma para vivir, sino que también tenía las promesas de Dios dentro de esa palabra. Esas promesas que están allá, que tenía Israel, también están para nosotros. Israel tenía una promesa de una tierra prometida, lo que indicaba que no importa donde ellos estuviesen, esa promesa se iba a cumplir, de que tarde o temprano la descendencia iba a terminar en esa tierra prometida. Y Dios reiteradamente lo cumplió. Lo cumplió cuando pasaron el desierto y llegaron a la tierra prometida. Lo cumplió cuando fueron en el cautiverio y volvió y los regresó a la tierra prometida. Y lo ha cumplido ahora cuando después de casi 2000 años volvió y tomó ese pueblo y lo ha llevado a la tierra prometida. También había una promesa en la palabra de Dios para Israel y también para nosotros, que era sobre un redentor. La palabra de Dios estaba permeada de esa promesa de un redentor para el pueblo de Israel, y esa promesa se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. También Israel tenía una promesa de un futuro próximo, un futuro eterno, un futuro de relación con Dios, y esa promesa era lo que hacía que el pueblo se levantase cuando caía. Dios levantaba profetas y esos profetas mostraban el pecado al pueblo y le mostraban lo que Dios había prometido al pueblo para que el pueblo volviese y se encauzase a la vida que Dios quería. De la misma manera, esas promesas del Señor para con nosotros son aquellas las que nos van a guiar a nosotros en momentos de dificultades. En los momentos en que perdamos las brújulas, vamos a recordar que tenemos un Dios que nos ha prometido cosas y podemos volver a Él a buscar esas cosas. Pero en la palabra de Dios no solamente teníamos los mandatos y teníamos las promesas de Dios, sino que también teníamos las profecías de Dios, que son aquellas cosas que Dios ha establecido y que se van a cumplir. Israel vio muchas profecías, cómo se iban cumpliendo reiteradamente en sus vidas y cómo se iban cumpliendo en los pueblos que le quedaban cerca. Ellos podían ver esas cosas y eso eran testimonio de que Dios estaba obrando en ellos. De la misma manera, las profecías que están en la palabra de Dios son también garantía para nosotros de que Dios va a llevar a cabo todo su propósito siempre y en todo momento. Todas esas cosas, las promesas, las profecías, las leyes, los mandatos, no le garantizan a nadie la salvación, pero sí les muestran el camino para alcanzarla. Así que, hermanos míos, la primera pregunta es: ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? Se le ha confiado la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene que un hijo suyo vaya a la iglesia, aunque no sea cristiano, que se va a exponer a la palabra de Dios? ¿Qué ventaja tiene que el mundo conozca la palabra de Dios? Y es que se va a exponer y va a encontrar el camino para acercarse al Señor. Entonces vemos que ahí surge otra pregunta. En el versículo 3, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La fidelidad de Dios es la base para confiar en que cumplirá todas sus promesas. Dios es fiel. Dios es fiel, esa es su esencia, eso es parte de su carácter. Dios no puede cambiar, Dios no puede negarse a sí mismo. La historia misma
testifica de la fidelidad de Dios. Independientemente de las circunstancias, Dios siempre se ha mantenido fiel. Israel es el espejo en el cual podemos mirarnos. Dios eligió a Israel desde antes de ser pueblo. Dios sabía que Israel iba a pecar, Dios sabía que Israel iba a fallar. Sin embargo, a pesar de eso, le eligió. Y Dios hizo un pacto con Abraham por el cual juró por sí mismo, porque Él no puede cambiar. Dios en su esencia no puede cambiar. Y cuando vemos cómo Dios cumple su promesa con Israel, sabemos que de la misma manera Dios la va a cumplir con nosotros. Segunda de Timoteo 2:11 nos habla de algo bien bonito. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, hablando con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por esa característica de Dios, tenemos un Redentor. No porque nosotros seamos merecedores. La fidelidad de Dios es un aval para su justo juicio. Dios ha cumplido con todas las cosas que ha establecido. Todas las cosas que son bendiciones para nosotros, Dios las ha cumplido. Pero asimismo con todas aquellas cosas que Dios ha establecido, que nos llegarán si no cumplimos con sus mandatos, también Dios lo va a cumplir. Es interesante que Pablo utiliza aquí el Salmo 51 para referirse a esta característica, cuando dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vemos aquí en esta situación, en el Salmo 51, recordemos el contexto, David ha pecado, David ha sido confrontado por el profeta Natán y David reconoce su pecado, y este salmo es como un recorrido de lo que es el proceso de David de arrepentimiento. Entonces vemos aquí que el salmista dice que él reconoce su pecado y con reconocer su pecado, él reconoce que es merecedor del castigo de Dios. Y el salmista acude a la misericordia de Dios y a su promesa de restituir al pecador arrepentido. O sea, vemos aquí cómo Dios, la fidelidad de Dios es un aval para su justo juicio. Recordemos, hermanos, que aunque David fue restituido a la comunión con Dios, las consecuencias terrenales de su pecado le afectó a él y a su familia. O sea, Dios siempre va a juzgar el pecado. El pecado nunca se va a quedar sin juicio. A pesar de que Dios es fiel en todo. Tomemos eso en cuenta. El Antiguo Testamento está cargado de promesas y está cargado de mandatos positivos de las cosas que debemos hacer y de las cosas que no debemos hacer. En cada una de ellas, Dios va a demandar cuenta. Dios es fiel en todo. Y en el versículo 5 nos dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios es justo, hermano, y lo que vemos acá es que no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino porque eso es parte de Él. Dios es justo. Y lo que está utilizando aquí Pablo es, la persona diría, bueno, pero si yo cuando hago injusticia, Dios muestra su justicia y se hace conocer como un Dios justo, pues entonces yo de una manera u otra no debería ser juzgado. Porque lo que yo estoy haciendo sencillamente tampoco es algo que yo puedo evitar, sencillamente que es algo que está en mi naturaleza. Entonces vemos acá que la historia de Israel testifica de esa justicia de Dios. A pesar de que Israel era el pueblo de Dios, su desobediencia siempre tuvo repercusiones. Siempre tuvo repercusiones. Hermanos, el mejor testimonio de que Dios es justo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la mayor demostración de la justicia de Dios. Dios tenía un deseo para con nosotros, reconciliarnos con Él. Pero había el pecado nos separaba de Dios y Dios no podía obviar ese pecado. Y como ese pecado, el castigo de ese pecado era la muerte, como vamos a ver en otras predicaciones, vemos que Dios tuvo que intervenir y mandar a alguien que cumpliera con ese requisito de sacrificio. Tuvo que mandar a nuestro Señor Jesucristo para que Él ocupara el lugar nuestro y recibiera el castigo
que nos correspondía a nosotros. El castigo de Dios está establecido para todo aquel que lo rechace. La negación de la existencia del castigo de Dios es algo que también está contra las Escrituras. Vemos que estas personas hablan, ¿será injusto Dios que da castigo? Muchas veces encontramos a personas que quieren hacer a Dios más bueno de lo que es. Y Dios es toda bondad, pero también es toda justicia. Y esas personas quieren hacernos creer y quieren enseñar que Dios no permite nada malo, que las cosas malas no tienen nada que ver con el Señor. Sin embargo, sabemos que eso no es así. Dios permite que pasen cosas y a través de esas cosas Dios nos enseña a nosotros, Dios nos disciplina a nosotros y además Dios ha establecido que hay un castigo para todas aquellas personas que le rechacen y ese castigo es eterno. Para mostrar, señores, a personas que quieren ayudar a Dios, podemos encontrar a aquellas personas que niegan la existencia del infierno. La Biblia está atestada de documentación donde muestra la condenación eterna. Cuando nos muestra en cada una de las partes de las Escrituras que hay una condenación para aquel que peca. Sin embargo, los testigos de Jehová y otras religiones nos dicen que no, que sencillamente la persona, sea buena o sea mala, cuando muere, duerme. Y aquel que era bueno, aquel que pasa el juicio de Dios, entonces va a vivir en esta tierra. Pero aquel que no pasa el juicio, sencillamente sería borrado. Sería una especie como desactivado. Sería como que sencillamente no recibe ningún tipo de condenación más allá que dejar de existir. Sin embargo, eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Los hombres dicen que todo vino por otra causa. Señores, cuando Job fue atacado por Satanás, quien le dijo a Satanás, mira a mi siervo Job. Satanás actuó de sus propios intereses, pero en realidad quien puso el tema fue el Señor. Entonces muchas veces el Señor utiliza esas cosas para probarnos a nosotros. Cuando el Señor Jesucristo deja que sus discípulos tomen la barca, cuando deja que tomen la barca y Él se queda detrás y ellos pasan horas en el medio de la tormenta, pasando todas dificultades, el Señor Jesucristo sabía que iban a pasar por esas dificultades y Él los dejó que pasaran por esas dificultades. Y cuando el Señor Jesucristo se presenta, fortalece su fe. Y como dice la palabra de Dios, ellos no solamente fortalecieron su fe, sino que vieron ahora con otra dimensión la obra que él había hecho antes cuando alimentó a los 5,000. Ya dejaron de ver a Jesucristo como un profeta y lo empezaron a ver como Dios. Y vemos entonces que los cuestionamientos siguen. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? Hagamos males para que vengan bienes. Y vemos aquí entonces a personas que quieren ayudar a Dios. Vemos aquí a aquellas personas que dicen, bueno, pero la mentira que yo estoy haciendo sencillamente es una forma en la cual yo quiero ayudar a Dios. O sea, si yo lo hago y Dios lo utiliza y saca buenas cosas, entonces no hay de malo en la mentira. Sin embargo, para Dios toda mentira es pecado y toda acción que vaya contrario a su palabra es pecado, a pesar de que Él pueda utilizar esa situación para su gloria. Dios no necesita de nuestra ayuda, hermanos. Por ejemplo, encontramos iglesias que hacen cultos arreglados. Vemos que utilizan embaucamientos evangelísticos, llevan personas que supuestamente están enfermas, que los levantan. Y vemos a personas que pasan adelante en cada culto haciendo profesión de fe y con la intención de que otros se motiven y hagan lo mismo. Promesas que no son ciertas también les venden a las personas, creyendo que sí, ok, perfecto. Si logro que siga yendo a la iglesia, aunque la primera acción para llevarlos fue una mentira, entonces luego el Señor se va a encargar de trabajar sobre esa mentira. Él va a sacar la verdad. Y Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. El mejor ejemplo que encontramos es en la predicación del apóstol Pablo. Pablo decía, yo solamente me he limitado a predicar a Cristo y a este crucificado. El que quiera arrepentirse se va a arrepentir porque se le presentó a Cristo y a este crucificado como única vía
para él resolver su problema con Dios, su problema de enemistad con Dios. Entonces, hermanos, no debemos arreglar cultos, no debemos embaucar a las personas evangelísticamente, no debemos hacer nada que vaya contrario a la palabra de Dios con el objetivo de querer ayudar a Dios. Dios no incita al pecado. Satanás, el mundo, nuestra carne nos invitan a pecar. Nosotros no tenemos excusa. Nunca Dios nos va a llevar a pecar. Nunca Dios va a querer que nosotros pequemos. Nuestra pecaminosidad proviene de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Al fin y al cabo, hermanos, lo que nos dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, es que en última instancia la decisión de pecar la tenemos nosotros. Nosotros somos los que decidimos si pecar o no. No tenemos, hermanos, ninguna excusa ante Dios. Y no podemos decir, bueno, si Dios se gloria con que yo peque, si se muestra la gracia de Dios con el pecador, bueno, pues entonces que abunden los pecadores para que la gracia de Dios abunde. Dios se gloriará en todas las circunstancias. Pero la forma que Dios quiere gloriarse es a través de la vida nuestra. Una vida que refleje que Él está trabajando en nosotros. No una vida que refleje que Dios está trabajando a pesar de nosotros. Ese no es el tipo de gloria que Dios quiere que nosotros le llevemos a ello. Y vemos aquí, hermanos, que en la última parte, Pablo dice que algunos calumniaban de ellos, que decían, hagamos males para que vengan bienes. Hermanos, ahí se estaba atacando básicamente la doctrina de la gracia. Que la doctrina de la gracia, muchas personas piensan que es una licencia para que el hombre peque. La doctrina de la gracia no es una licencia para que el hombre peque. La doctrina de la gracia sencillamente es la verdad. Dios nos salvó a pesar de que somos pecadores. Dios nos tomó a pesar de que somos pecadores y nos tomó desde antes de la fundación del mundo. Y a pesar de que somos pecadores, somos hijos suyos y vamos a pecar. Pero Dios va a trabajar en nosotros y nos va a ayudar a nosotros y nos va a encaminar a que vayamos creciendo de gloria en gloria hasta formarnos a la estatura de su Hijo Jesucristo. La doctrina de la gracia es acusada aún en el día de hoy. Por ejemplo, recuerdo cuando me convertí, que me preguntaron, ¿tú eres de aquellos que creen que uno es salvo, siempre es salvo? En forma de decir, ¿tú eres de los que creen que si una persona es salva y luego se va al pecado y al mundo, como quiera sigue siendo salva? Y la verdad es que sí y no. Sí, porque cuando Dios te salva, Él te salva. Cuando tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios una vez y para siempre. Ahora, lo podemos encontrar en Romanos, capítulo 8, versículo 1, cuando nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se ve que la persona salva anda conforme al Espíritu. O sea, hay un testimonio de vida cambiada. Y vemos en Romanos 8:28 como nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sabemos que hay una acción que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo, donde ya Dios, a aquel pecador que ha salvado, ya Él lo ve como glorificado. Ese es el Evangelio, esa es la doctrina de la gracia, hermanos. Pero también la palabra de Dios dice que en las iglesias van a haber engañadores. Van a haber personas que se van a congregar pero que no lo son. Y son aquellos a los cuales Primera de Juan nos dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, hermanos, en estas preguntas, en estas 4 preguntas que las personas hacen, estos 4 cuestionamientos que las personas hacen, lo que están mostrando es que no quieren someterse a la voluntad y al dominio de Dios. Son excusas que están buscando, son argumentaciones que están buscando. Lo que buscan es no someterse a la voluntad de Dios y por eso atacan
el carácter de Dios, su fidelidad, sus promesas, su justicia y su santidad. A pesar de esto, hermanos, nosotros los cristianos, como embajadores de Cristo, debemos estar preparados para presentar defensa del reino que representamos. Siempre van a haber acusaciones, siempre habrán acusaciones, porque el hombre buscará la manera de quererse desligar del Señor. Pero nosotros siempre vamos a tener las herramientas para poder mostrarle el error a los fines de que puedan rectificar y puedan acercarse a Dios. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tus promesas. Gracias te damos, Señor, por cada una de las cosas que tú nos has dado, Padre, a los fines que podamos vivir para ti, Señor, que podamos vivir apegado a ti, sabiendo, Señor, que a pesar de que te fallemos, Señor, tú siempre vas a estar ahí para ayudarnos, para socorrernos, Señor. Que lo único que necesitamos, Señor, es mirar la cruz y volver a ti, Señor. Volver a tu Hijo Jesucristo, que se sacrificó por nosotros, Señor, el cual es nuestro abogado y está a tu lado, Señor, para interceder por nosotros. Ayúdanos, Señor, a apreciar tu sacrificio. Ayúdanos, Señor, a apreciar el sacrificio de tu Hijo, Padre. Ayúdanos a apreciar el regalo que nos diste, Señor, al colocar tu Santo Espíritu en nosotros. A los fines, Padre, que podamos vivir para ti desde hoy y para siempre. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Padre, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por tu salvación. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.